buenos días o buenas tardes. Y estaba aquí ahora con Susana, ¿no? Y me planteaba, digo, José, a la hora del vermú hay casi 70 personas conectadas. Creo que algo interesante y que lo estamos disfrutando, ¿no? Estamos aportando, porque si no, desde luego, no sé qué hacemos todas aquí. Así que, aún así, y aunque lo estéis disfrutando mucho, y eso espero, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar todo este tiempo delante de la pantalla, ¿vale? Que también, pues entendemos que tiene unos costes, ¿vale? Sobre todo para las cervicales. Y muchísimas gracias además a Carol, a María, a Susana, a Pilar y a la Junta de la AES en general por la organización de todo esto, que al final, chicas, creo que está saliendo muy bien y que está siendo muy interesante, pese a estos gajes de la tecnología y el directo, ¿no? Con los que nos hemos ido encontrando. Decía ayer Raúl que estas son las primeras jornadas digitales de la AEPS y yo personalmente, a lo mejor porque soy más ludita de la cuenta o porque yo no soy una nativa digital, ¿no? De las que hablaba él ayer, espero vale, sí, son las primeras por toda esta cuestión de la pandemia y demás, pero confío en que sean las últimas, ¿vale? Porque me da la impresión de que esto que nos traemos entre manos, sin poder vernos, sin sentirnos, sin sensarnos, sin los debates posteriores a las ponencias con un café o haciendo cola en el baño, sin los bostezos o el cuchicheo del público cuando algo nos provoca, además de, por supuesto, sin los aplausos, ¿no? De los que ya echábamos en falta ayer, con exposiciones tan maravillosas como las que hemos estado viendo hasta ahora, me parece, decía, que todo esto pierde una parte importante de su contenido. Así que, Raúl, si me estás escuchando, ya puedes empezar a enlatar sonidos, ¿no? Por si tuviera que darse otra vez la circunstancia de vernos así, ¿no? A través de las pantallas, ¿no? Para mitigar esto un poquito, y me perdonas, Freddy, que te contradiga a lo que has dicho antes, como vamos muy bien de tiempo, bueno, vamos muy bien de tiempo, quiero decir, tenemos mucho tiempo para esta mesa y creo que además el tema lo merece. Yo sí que agradecería que intentáramos que esas intervenciones posteriores en el superproductivo debate que espero que mantengamos sean levantando la mano, enchufando la cámara y a viva voz, ¿no? Porque me parece que, bueno, que también nos acerca un poco a todas las que estamos. Lo que sí, claro, eso requiere que las exposiciones sean muy breves, seamos concisos y controlemos un poco esas intervenciones, a ver cómo se nos da. Evidentemente el chat está ahí ¿no? Para todo lo que queramos ir comentando también. Bueno, en primer lugar, como no sé, bueno, moderadora de esta mesa, me toca excusar a Laura Macaya, quien finalmente no ha podido acompañarnos hoy, ¿vale? La verdad es que yo lamento muchísimo su ausencia porque cuando yo planteé esta mesa en la organización de las jornadas, uno de los objetivos prioritarios era establecer un diálogo entre la educación sexual y el feminismo, ¿no? Y buscar sobre todo, como intentaré explicar luego, puntos de encuentro, ¿no? Y considero que las aportaciones de Laura y la crítica y la revisión que ella hace del llamado feminismo hegemónico, pero sin abandonar la perspectiva de género ni la militancia o la lucha feminista, nos habría sido muy, muy útil en este sentido, ¿no? Con quien sí contamos es con Lola y además es un placer, Lola. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, ¿vale? Y bueno, sin extenderme demasiado, ¿no? Pero creo que, o yo considero que en unas jornadas sobre educación sexual en el siglo XXI era impensable no abordar la cuestión de los feminismos y su relación con la educación sexual, ¿no? En tanto que es el feminismo el que está marcando la agenda política y educativa en lo que a los sexos y sus relaciones se refiere, ¿no? Además, considero que, como ocurre con todo discurso que llega al poder, ¿no? O con todo discurso hegemónico, este feminismo institucional empieza a ser cuestionado no ya solo por los que podemos ser sus tradicionales detractores, sino dentro de las propias filas feministas, ¿no? Así, eso que venimos llamando feminismo disidente y sus críticas y el posfeminismo empiezan, ¿no? a surgir otras voces que comienzan a escucharse mucho más alto y que además despiertan mucho más interés del que a lo mejor despertaban hace no mucho, a lo mejor hace 4 o 5 años. Y que, por otra parte, están desbaratando el campo teórico del género en su conjunto, ¿no? Creo que estas críticas y la puesta en valor de la diversidad sexual que caracteriza el nuevo paradigma posfeminista están llevando al feminismo hegemónico a contradicciones y problemas de los que su propia teoría, la teoría de género, no sabe o no puede, porque no tiene capacidad para sacarles, ¿no? Por poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un ejemplo que ofrece Frais y que a mí me ha dado mucho que pensar. Es verdad, si os fijáis, o es curioso ver cómo cada vez con más frecuencia, y desde que el posfeminismo puso este acento, ¿no? En el carácter heteronormativo de la sociedad patriarcal, género y sexualidades aparecen unidos en todo tipo de producciones feministas.
en carteles, en jornadas, en talleres de educación sexual. Aparece, ¿no?, la idea de identidad de género y sexualidades. Dices, bueno, parece, ¿no?, que se tratara de un parche totalmente ajeno a la contradicción intrínseca entre estos términos y que deja al descubierto una tremenda ambigüedad conceptual, ¿no? O luego esa misma falta de episteme, vamos a decir, ¿no?, de recurso teórico, lo encontramos con cuestiones a lo mejor un poco más beligerantes o más duras, como toda la bronca que hemos vivido, ¿no?, a nivel político y mediático entre diferentes sectores del feminismo institucional a raíz de la propuesta o de la ley trans, ¿no? Así las cosas, yo creo que cuando el feminismo necesita repensarse más que nunca, comenzando por repensar su propio sujeto político, como vemos en esos debates, ¿no?, creo que a quienes venimos de la sexología sustantiva se nos está brindando una ocasión maravillosa para ofrecer, por llamarlo de alguna manera, nuestros saberes, ¿no? O sea, el feminismo precisa de ideas diferentes sobre la identidad y las relaciones sexuales que le permitan crecer y superar, por una parte, ese victimismo y ese punitivismo al que parece estar abocado el feminismo hegemónico o institucional, y por otra, el dualismo obsoleto entre naturaleza y cultura que le impide comprender la diversidad sexual, ¿no? Y además creo que la sexología, o bueno, sabemos todas en este foro, que la sexología cuenta con esas herramientas, ¿no? Y aparte de esto, que es algo que creo que todas compartimos, o en este foro al menos, desde hace tiempo, que podemos estar de acuerdo, lo que yo considero además es que por primera vez en mucho tiempo, o al menos desde que a mí me dio por estas pedradas y este tipo de cosas, la gente en general, si se puede hablar de la gente, ¿no?, así como un ente en general, y además una parte importante de la militancia feminista en particular, o a la gente le empieza a interesar lo que decimos desde la sexología o lo que intentamos aportar. Y además creo que esto es así precisamente porque empieza a chirriarles muchas de las cosas que se encuentran y que se cuentan y se hacen desde el género, ¿no? Claro, pero dado que en estas jornadas la inmensa mayoría compartimos ese marco sexológico, creo que no tiene sentido quedarnos en la crítica a las herramientas del género, sino que yo al plantear esta mesa, lo que me propuse y lo que le propuse a Lola, ¿no?, es hacer exactamente lo contrario. Esto es, creo que es algo más difícil, ¿vale? Pero no se trata de ver qué aporta la sexología a ese discurso del género, sino ese ejercicio que considero más complicado, más difícil, que es ver qué nos ofrecen el género y el posgénero a la sexología, en concreto a la educación sexual, ¿no? Y en qué nos puede también aportar, dado que el género tiene un calado mucho mayor y es el marco desde el que se plantean las acciones educativas, ¿no? Así que creo que es importante también poner en valor sus aportaciones y ver, o discutir hasta dónde pueden enriquecer nuestra labor en la educación sexual, ¿no? Para ello, yo al invitar a Lola a intervenir en esta mesa, le planteaba una serie de preguntas a las que ella va a tratar de dar respuesta luego a lo largo de su intervención, ¿no? Yo estoy segura de que cada cual tenéis vuestras propias respuestas, igual que yo tengo las mías, y que es posible que difieran con lo que Lola nos cuente o con sus argumentaciones, ¿no? Por eso espero que tras su intervención compartamos esas opiniones y que se genere un debate en positivo y un debate productivo, ¿no? Os lanzo también las preguntas antes de darle paso a Lola. En primer lugar, yo le planteaba si se puede hacer educación sexual desde el feminismo, ¿no? Y si es así, ¿desde dónde o desde qué feminismo? ¿Vale? Por otra parte, ¿qué aporta eso que planteaba en esta pequeña introducción, ¿no? ¿Qué aporta el género y el posgénero a la educación sexual en estos nuevos años 20? ¿No? Además, claro, partiendo de que la educación sexual es y no puede dejar de ser educación en valores, le planteaba también a Lola en qué medida es compatible educar o cultivar el valor de la igualdad, como nos mandatan además las leyes educativas que nos mostraba ayer Guillermo, y el valor de la diferencia sexual, ¿no? Y por último, le pedía a Lola algunas aportaciones a la educación sexual desde su propia forma de entender el feminismo, ¿no? Así que dicho esto, y para quienes no la conozcáis, Lola es Lola Pérez, la tenemos ahí en pantalla, hola Lola, ¿no? Es graduada en Filosofía Integradora Social, máster en Sexología por la Camilo José Cela. Actualmente está finalizando sus estudios en Psicología, con mención en Psicología Clínica y Criminología. Es además presidenta y coordinadora de proyectos de mujeres jóvenes en la región de Murcia, en Mujomur, desde el año 2015. Es fundadora y educadora del proyecto Ni cuentos con perdices ni novelas rosas sobre educación en igualdad y educación sexual, premiado además en 2018 por la Universidad Europea de los Premios Jóvenes Emprendedores.
y obteniendo además el premio, una mención especial por el impacto online de dicho proyecto. Por otra parte, dirige Unonia Sexología y es vocal de la asociación Preven3, dedicada a la prevención, reinserción social y a la reeducación de personas que han cometido un delito, especialmente de violencia de género o violencia sexual. En noviembre del 18 ganó el segundo premio de ensayo de la AES con un artículo maravilloso que supongo que conocéis. En 2019 fue elegida por la Universidad de Murcia una de las 100 mujeres más relevantes para la región. Ha colaborado en un mogollón de medios de comunicación y actualmente colabora con El Liberal y La Verdad de Murcia. Es autora de la novela Suicida no profesional, Busca un puente, en 2018 y más recientemente del ensayo Maldita feminista, del 2020. Y bueno, además de este extensísimo currículo, ¿no? Para tan corta edad, porque además, si no me equivoco, creo que Lola acaba de cumplir los 30, ¿vale? Yo es posiblemente, o a mi juicio, es una de las mayores representantes en el Estado español de ese otro feminismo al que antes me refería como feminismo disidente y al que Marcos ayer hacía alusión, perdón, como feminismo inteligente, ¿no? Ese que busca ese encuentro con el otro o ese diálogo con el tú, ¿vale? Además, considero que es una de las cabezas más prometedoras con las que contamos actualmente en la sexología, por lo que reitero lo dicho, Lola, me alegro muchísimo de contar contigo en estas jornadas. Y ahora sí, muchísimas gracias y todo tuyo. Yo creo que, si quieres te aviso cuando no se pase el tiempo, pero contamos con unos 45 minutos para tu exposición, más o menos, para que luego realmente sí podamos entrar en barro y debate, ¿no? A pesar de la distancia y la pantalla. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. La verdad que para mí es muy ilusionante que me hagas la presentación porque tú dirás, ¿no? Que a lo mejor yo ahora pues soy como una de las personas que está ahí en el feminismo disidente, pero también es que otras estaban antes que yo, ¿no? Y en este caso, pues tú estabas ahí, ¿no? Entonces, pues para mí también eso es como muy, muy ilusionante. Quiero dar también las gracias a la EM, sobre todo a la organización y a la Junta Directiva por hacer posible las jornadas y el gran esfuerzo pues, que conlleva. Y bueno, y a todas las personas, ¿no? que están aquí, que me están escuchando. Quería antes, ¿no? También un poco disculparme, porque no estoy, se lo decía antes a Lucía, digo, estoy fatal, estoy fatal. Estoy con el tiroides disparado, estoy con temblores, me estaba tomando una doble tira porque estoy fatal. Entonces no sé si voy a ir muy acelerada, no sé si me voy a olvidar de algo, no tengo ni idea. Pero bueno, como luego esto va para el debate, si alguien no ha entendido bien las cosas, yo intentaré pues ahí que mi glándula pues tiroides se me ajuste bien, ¿no? Y poder decir algo pues coherente y consecuente, aunque no sé yo si también un poquito disonante. ¿Vale? Entonces, pues voy a ello. Encima ya me he agobiado más porque no puedo compartir pantalla, ¿no? Ya lo digo todo, así ya, pues a ver si la gente empatiza más conmigo. No puedo compartir pantalla, me van a compartir pantalla aquí los compañeros y voy a estar como continuamente diciendo, pues pasamos, pues esto, pues tal, ¿no? Y a lo mejor no es del todo fluido de lo que a mí me gustaría, ¿no? Aunque mi cuerpo está fluido porque está acelerado, yo creo que se me nota ya la aceleración, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Como ha dicho Lucian, yo la presentación que he hecho ha sido pues para responder algunas de las preguntas que me había planteado en relación de la educación sexual y los feminismos. Es una pena que no esté Laura porque creo que habría sido muy interesante, ¿no? En pues, puntos de vista quizá que puedan estar relacionados, pero que puedan tener también perspectivas diferentes. Creo que habría sido muy, muy enriquecedor, pero seguro que más adelante existe la oportunidad de tenerla y poder también pues, compartir con ella ese espacio. Y bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Claro, vamos a pasar ya, nos vamos a la siguiente, perfecto. Claro, cuando hablamos de feminismo, yo entiendo el feminismo como una propuesta social enfocada en la igualdad, pues en este caso, pues obviamente social, política, económica, entre los sexos. Y que además, pues bueno, ese tipo de igualdad es una igualdad que viene en un contexto, es decir, que surge en un contexto donde hay pues una discriminación hacia las mujeres y la noción pues de que ellas son las otras. Y ese confinamiento en la esfera doméstica, esa pues configuración, ¿no? De roles, ¿no? Pues dedicados al cuidado, ¿no? A la reproducción.
Y bueno, en comparación a la situación que tenían en este caso pues los varones. Definidas como las otras, pues fuimos definidas históricamente pues como las que no tenían pene, ¿no? Las que no tenían derechos y por tanto también las que no tenían deseo, ¿vale? Y deseo no solamente me refiero al deseo erótico, sino también pues al deseo propiamente quizá más relacionado con el poder, ¿vale? Por tanto, éramos sujetos totalmente pasivos y bueno, y subyugados al poder, ¿no? O a la capacidad de decisión de los otros, de los varones, ya sea pues padre, ¿no? Marido, ¿no? O pues bueno, las instituciones pues más del Estado. Claro, en este contexto, cuando aparece pues, en el primer, pues que podríamos decir, el protofeminismo, no podemos olvidar que no solamente es una reivindicación de la igualdad de derechos, de oportunidades, sino que también esta igualdad, esa reivindicación está muy ligada a la liberación de las mujeres. En ese sentido, el feminismo ha funcionado históricamente como una hermenéutica de la sospecha. Como una filosofía de la sospita, ¿no? Como aprendí yo cuando estudiaba filosofía, ¿no? En Barcelona. Es decir, ha estado cuestionando pues, el orden establecido, a menudo pues, regido por esa norma pues, patriarcal, misógina, descubriendo también cuál había sido el papel de las mujeres a lo largo de la historia, tanto en los roles tradicionales como en los roles que no eran tan tradicionales. Y ha ido incluyendo en este aspecto también las necesidades, las motivaciones y las preocupaciones de las mujeres. Claro, al igual que Marx, ¿no? El feminismo quería cambiar el mundo para transformarlo, ¿no? Forma también parte muchas veces estas reivindicaciones feministas de una dialéctica. Pero claro, su pretensión original siempre fue comprender la desigualdad, comprender cuáles eran las causas, comprender cómo se hacían ese tipo de divisiones y cómo se pues bueno, prescribían papeles sociales, roles, conductas, ¿no? Incluso pensamientos y deseos a unos, ¿no? Y a otras. Para posteriormente, por supuesto, plantear nuevas formas de mejorar no solo la vida individual, sino sobre todo la vida colectiva, la convivencia, ¿no? entre esos sexos. Claro, este proyecto, es decir, el proyecto feminista implicaba sobre todo comprender las formas de poder. Y yo creo que el concepto de poder es un concepto que tenemos que tener muy, pues bueno, muy presente a lo largo de esta reflexión, porque el poder lo vamos a ver posteriormente cómo es interpretado, ¿no? Y definido pues, de muchísimas formas, pero que quizá dentro del feminismo el concepto de poder está muy distorsionado, ¿no? O no tenemos un concepto de poder quizá pues común, compartido, y que al no existir pues ese tipo de consenso, pues las políticas sociales, ¿no? O incluso la política criminal o ya más, ¿no? Centrados en lo nuestro, las intervenciones de educación sexual que se puedan justificar desde pues bueno, un valor feminista, pues pueden generar bueno, particularidades, ¿no? Donde uno pues, puede estar pues, más a favor, más en contra, o que pueden quizá repercutir en la visión social de hombres y de mujeres, afirmando los tradicionales roles, ¿no? Lo cual parece contradictorio, pero luego veremos que no lo es tanto. Es decir, que se puede utilizar con un fin pues, esencialista en este sentido también, y no tanto como un fin educativo, pedagógico, liberador. ¿Vale? Claro, yo me defino como feminista, ¿no? Y Lucía lo ha dicho muy bien, que pues bueno, pues entro ahí como una feminista disidente. Yo ahora ya digo que soy una feminista de mi casa, porque ya
es muy difícil, ¿no? Que poder, pues quizá encajar con todo, ¿no? Una feminista en mi casa, pero dialogante, que me gusta visitar, ¿no? Que me visiten, eso también, ¿no? Muy plural. Eso me parece súper importante. Pero quizá yo, pues a medida pues, que he ido creciendo, pues he tenido pues una reflexión, ¿no? Del feminismo más individual, lo cual no significa que sea en, pues bueno, aislada del resto, ¿no? de compañeras, ¿no? O de determinadas corrientes teóricas. Entonces, claro, desde pues, bueno, mi posición feminista más personal, yo siempre he considerado que quizá uno de los mayores logros del feminismo ha sido desarrollar un lenguaje sobre la igualdad, que era algo que no teníamos pues bueno, en este devenir histórico, ¿no? Un lenguaje de la igualdad, obviamente de la igualdad entre los sexos, ¿no? Porque sí que quizá teníamos un lenguaje, un discurso sobre la igualdad social, sobre la igualdad política, pero sobre la igualdad entre los sexos es sobre todo uno de los grandes triunfos o conquistas del feminismo en la historia. Claro, esto lo que permitió pues, fue otorgar a las mujeres pues, derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, el acceso al trabajo de una forma pues, generalizada, el derecho, pues, por supuesto, al sufragio. Y bueno, también quizá otro de los derechos que se fue reivindicando fue el derecho pues, a disfrutar y a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entendiendo el cuerpo pues ya no solamente como un ente físico, ¿no? Sino también pues, ¿no? Como una parte, ¿no? Psicológica también que nos permite fantasear. Claro, resulta bastante obvio que gran parte de la teoría feminista se ha dedicado y se dedicó a criticar esa subordinación, a analizar las intersecciones también entre el sexismo y otras formas de subordinación o discriminación, como podría ser el racismo, el heterosexismo, la opresión de clases. Y también trató, pues desde la teoría feminista, de vislumbrar nuevas posibilidades de resistencia dentro de este marco. De resistencia tanto individual como colectiva. Claro, esto claro, nos hace plantearnos, si hablamos de resistencia, preguntarnos si la resistencia es un tipo de poder, ¿no? Porque pues, la teoría feminista generalmente nos habla de un marco de dominación masculina o un marco, ¿no? Que pues, a veces recibe el nombre de patriarcado. Pero quizá en este marco también deberíamos preguntarnos si esa resistencia es posible, si pueden aparecer formas alternativas de resistencia o si estamos en una aporía, en el sentido de que en este marco una pues, no puede ser libre, ser independiente, ¿no? O enfrentarse o afrontar la discriminación, ¿no? Desde un papel que no sea pues, victimista. ¿Vale? Bueno, considero también, antes de pasar de diapositiva, insistir en la idea de que el feminismo se compone de una polifonía de voces, ¿no? Una cosa pues quizás es el feminismo pues, como idea, como concepto, que es esa igualdad entre los sexos. Y luego, pues quizá, ¿no? Debajo lo que solemos tener son diferentes corrientes teóricas. Sí que es cierto que todas las corrientes teóricas que podemos encontrar en el feminismo, el objetivo que persiguen es esa igualdad, ¿no? Esa igualdad entre los sexos y la denuncia de la subordinación, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Ahora bien, donde difieren es en las propuestas, reivindicaciones y análisis, ¿no? Que pueden realizar de esa cuestión. Yo siempre digo que esto, en lugar de ver como esta polifonía como uno de los, pues quizá, de las cuestiones más negativas del feminismo, yo creo que es todo lo contrario, que nos enriquece, porque al final, pues el hecho que tengas pues, diferentes propuestas, diferentes análisis, te ayuda también a valorar, ¿no? No solamente donde tú personalmente te puedes sentir como con más o con menos afinidad, sino también si hay análisis que pueden ser, pues bueno, no superpuestos, ¿no? Pero quizá sí que pueden encajar bien, que no tienen por qué ser contradictorios. Y a mí me parece, pues ya os digo, una de las cosas más enriquecedoras y que quizá no están
no está tan presente en otras reivindicaciones pues, sociales, políticas, ¿no? Y además es algo que está muy vivo, ¿no? Porque continuamente pues, bueno, aparecen problemas pues, más actuales, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre ahora mismo la hipersexualización, ¿no? De las mujeres en las redes sociales, ¿no? Y claro, ahí tenemos al feminismo, ¿no? Continuamente con visiones, con teorías, con perspectivas, y esto no siempre lo tienes, es un movimiento que está en plena efervescencia, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar. Ay, es que como no sé qué me está pasando, yo digo vamos así en plural como si fuéramos muchos, ¿eh? Pero a lo mejor solamente una única persona, ¿vale? Bueno, me centro ya en la parte, pues quizá, ya que tiene una perspectiva más sexológica. Y claro, en la sexología como ciencia multidisciplinar, pues viene un poco discutiendo si es la ciencia de que el sexo que uno es o es la ciencia del sexo que se hace, ¿no? Es uno de los debates, ¿no? Donde pues estamos ahí también los sexólogos. Uy, algo se ha colado por ahí, pero no sé yo, ¿eh? Ha sido, pues bueno, un asunto bastante pues, recurrente en la vida de las mujeres a lo largo de la historia y de su vida personal, también de las mujeres actuales, entender en el marco del sexo, pues sin otro concepto, ¿no? Que en este caso ha sido el concepto de género, donde nos está llevando pues, por caminos difíciles de afrontar o a soluciones que quizá no son satisfactorias para las dificultades o problemas que podamos tener las mujeres. Claro, la dualidad del sexo, entendida en la corriente feminista, bueno, la corriente no, en el movimiento feminista y en la mayoría de sus corrientes, en términos dimórficos, lo que nos dice es que el sexo se organiza y categoriza en el ámbito, ¿no? En el ámbito social. Y esa categorización es lo que se llama pues género, ¿vale? En general se considera el género como el principal elemento que hace que continúen, que se sigan reproduciendo los roles tradicionales, los roles de masculinidad y los roles de feminidad. Que estos roles patriarcales, ¿no? O no, esto ya luego también es discutible, ¿no? Pero sí que podemos decir que al menos son diferenciados. Aparecen en la educación, aparecen en la cultura y también en los diferentes procesos de sexualización y de socialización de los individuos. Claro, desde la teoría feminista, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de género, lo que se viene señalando, además desde hace pues, ya varias décadas, es que ese mismo sustrato biológico, ¿no? Que es construido, ¿no? Construido a través del concepto género, según pues, bueno, esa percepción, ¿no? O esa concepción de categorías binarias, no siempre se muestra en los cuerpos de una manera obvia. Y claro, aquí tenemos pues, bueno, otros líos, ¿no? Porque están los líos, pues bueno, la transexualidad, ¿no? Tenemos también el lío de la intersexualidad, tenemos el lío también de la expresión de género, diferentes expresiones, ¿no? Que pueden pues ser no binarias, ¿no? O pueden ser andróginas, ¿no? También no sabemos si lo no binario y lo andrógino ahí también se superponen, pero bueno, esto es lo que nos quiere decir que esas categorías binarias, ¿no? De género, sexo, masculinidad o feminidad, pues no siempre tienen una expresión diferenciada, obvia, en los cuerpos de las personas. Claro, en los cuerpos ahí que encontramos que ofrecen variaciones que retan esta concepción lineal, ¿vale? De lo que es la masculinidad y de lo que es la feminidad, de lo que sería un hombre o lo que sería una mujer. Entonces, claro, ahí viene un gran reto a las que se han enfrentado quizá las feministas más actuales, sobre todo a partir también de la participación pues, de las mujeres trans, ¿no? Y de las mujeres intersexuales en el movimiento feminista de una forma con más liderazgo, ¿no? Que es que, claro, en la interpretación del sexo, en los modelos humanos quizá no tienen tanto que ver con esa concepción dimórfica, sino con una concepción intersexual. ¿Vale? Y esto es importante que lo tengamos claro porque hay veces hay gente que me dice, pero a ver Lola, somos mamíferos, ¿no? Somos dimórficos. Digo,
Bueno, a ver, los gametos son dimórficos, ¿no? Porque tenemos espermatozoides y tenemos óvulos. Pero ahora el sexo quizá, pues a la hora de analizarlo, tanto como un concepto, como algo que se puede, ¿no? Como un fenómeno que se puede observar, quizá sí que tiene una particularidad intersexual, ¿no? Una particularidad dentro de un continuo, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Pasamos a ver la siguiente. Bueno, en este, ¿no? En el sexo que uno es, ¿no? Ya os comentaba, esa diferenciación sexual. También la cuestión del sexo-género, ¿no? Como dos conceptos que no se sabe muy bien si se superponen, si son independientes, ¿no? Lo cual también esto está trayendo pues, un gran ajetreo en el mundo académico, porque es difícil, ¿no? Muchas veces establecer estas categorías. Y luego, pues en esa variación de los sexos, esa doble expresión de lo sexual, encontramos los dos planteamientos que decía, tanto el dimórfico como el intersexual. A mí me gusta a veces también insistir que tan valioso es uno como el otro, porque aquí estamos reflexionando, estamos pensando, pero claro, quizá el segundo, el intersexual, personalmente a mí me parece que tiene las mayores claves explicativas, ¿no? Del fenómeno pues, que queremos abordar, ¿no? En este caso el sexo que uno es, ¿no? Y bueno, yo quizá me decantaría más por ahí. También porque algunas cuestiones, ¿no? Algunos aspectos, pues bueno, tanto los cromosomas, ¿no? Aspectos y cuestiones relacionadas, ¿no? Con la cuestión biológica del ser humano no encajan tanto en este planteamiento dimórfico, ¿no? Por eso yo creo que muchas de las claves quizás las encontramos más, o sea, claves explicativas en lo intersexual, porque los cromosomas no siempre son XX o XY. Las gónadas, ovario, testículo, ¿no? Pero en algunos casos de intersexualidad esto puede ser muy variable. Luego ocurre pues, muy parecido con los genitales internos y externos, también desde el proceso de sexuación, ¿no? Pues ese primer órgano neutro, ¿no? Que compartimos los seres humanos en el proceso de formación. Y luego, pues, hay otras cuestiones, ¿no? Que quizá tampoco encajan tan bien en ese modelo intersexual, como, o sea, en el modelo dimórfico, perdón, como pueden ser pues, los niveles hormonales, como pueden ser también pues, las cuestiones de comportamiento, la estatura, la talla, ¿no? Y entonces, pues, bueno, son variables pues claramente sexuales, ¿no? Y la talla, ¿no? O sea, o los roles o los comportamientos. Pero bueno, ¿no? Existe esa variedad. Yo creo que a mí me parece totalmente pues evidente. La primera generación de sexólogos, ¿no? Que se decantó por el modelo intersexual, lo tenemos pues quizá en Eli, y hace esa aproximación pues como desde una forma quizá más antropológica, ¿no? Desde la percepción de que hombres y mujeres también son capaces de pensarse, es decir, no solamente son capaces de ser analizados, ¿no? Por el otro, sino que ellos mismos, ¿no? Tienen esa voz, ese reconocimiento también pues bueno, político o social, de que pueden contar esa experiencia, pues ya sea subjetiva, ¿no? O no tan subjetiva de cómo se viven, ¿no? Como hombres y como mujeres. Importante también que en algunas ocasiones muchos de los criterios con los que se definían las mujeres y los hombres no eran reflexivos, no eran criterios que se podían escoger libremente, sino que también estaban acompañados de un fuerte discurso social y cultural donde pues había una visión bastante predominante de modelos que se consideraban patológicos en cuanto a la expresión de la masculinidad o la expresión de la feminidad. Entonces, quizá también tenemos que tener en cuenta de que como ese modelo patológico ha ido perdiendo en fuerza, ha sido pues
más pues, fácil, ¿no? Ha sido mucho más flexible conocer las voces, ¿no? De estos hombres y estas mujeres, ¿no? A la hora de poder pues, expresarse. Y en este sentido, pues conocer también que los sujetos, ¿no? Como sujetos sexuados, pues por ser una gran riqueza para el conjunto de la humanidad, ¿no? Y que como sexólogos, pues en ese sentido, pues también teníamos la intención o el interés de comprender y sobre todo de cultivar, ¿no? Que quizás es una de las, pues bueno, de las intenciones, ¿no? También que encontramos en la educación sexual, no tanto prescribir, sino cultivar. Bueno, pues pasamos. Vale. Uy, la anterior, la anterior. Ahí, perfecto, gracias. Em, Otra de las cuestiones, ¿no? Encontramos también en el sexo ahora ya en el que se hace, quizá dentro del feminismo, pues yo he elegido estas tres, que no sé si habrá gente que incluya más, que incluya menos, ¿no? Que esté más o menos de acuerdo. Y esto es lo que observo. Encontramos que en el sexo que se hace, las distintas corrientes feministas, ¿no? A excepción quizá pues, del feminismo pues, liberal, ¿no? Y más recientemente de la corriente del feminismo pro-sex, se han centrado en una visión del sexo que se hace basada en el proteccionismo ante la amenaza de la agresión masculina. Esto es algo que actualmente está de plena actualidad también, aunque es un enfoque que empieza a ser pues, más predominante en los años 70, en los años 80. Luego también la idea de la asexualidad femenina, que hay quizá es el feminismo radical y el feminismo pro-sex, ¿no? Los que empiezan a reconocer el deseo de las mujeres, ¿no? Pero también planteado de formas muy, muy diferentes, ¿no? Porque pues, la corriente del feminismo radical, pues una de las propuestas, ¿no? Que hace pues más pues bueno, más excesivas, podríamos decir, es que las mujeres opten por un lesbianismo político, ¿no? Es decir, que renuncien a sus verdaderos deseos, ¿no? Para estar protegida. Y luego pues, el feminismo pues, pro-sex opta más por la exploración, por la experimentación, frente a otras corrientes que se centran más en la sexualidad femenina. Luego encontramos también en una paulatina autonomía sexual que viene acompañada, curiosamente, con la consolidación de cambios a nivel material. Es decir, a medida que las mujeres van teniendo una independencia económica, parece que van adquiriendo también una mayor autonomía sexual. Es decir, que a la hora de vivir su sexualidad no dependen tanto de que esté enclaustrada, ¿no? en el matrimonio, o en la percepción de que se tiene que justificar, ¿no? El placer, el deseo, el disfrute, el goce con un sentimiento romántico o amoroso. Claro, en el sexo que se hace, ¿no? Teniendo en cuenta estas tres cuestiones, podemos quizá reflexionar sobre si existe un dualismo donde el sexo que se hace viene pues, en una tensión entre el placer y entre el peligro, ¿no? Por eso quizás estés viendo cosas, ¿no? que pueda parecer contradictorias. Claro, porque por un lado hay como todavía la idea de que hay que proteger el estatus de las mujeres y de que ese estatus depende de su reputación sexual, y por otro lado está también la cuestión de la opresión y de la liberación, pero están también en la cuestión de si reclamamos igualdad, reclamamos también igualdad, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, en el ámbito del placer. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa tensión y bueno, también en esta tensión hay quien propone que no se puede resolver, ¿no? Si las mujeres no consiguen una mayor seguridad, ¿no? Es decir, la idea de que no se puede disfrutar, no se puede gozar si las mujeres no están seguras, es decir, si la amenaza masculina no desaparece. ¿Pasamos? Bueno,
A continuación presento, pues ya, ¿no? Después de este panorama, pues un poco así, pues más general, ¿no? Me voy a ir centrando ya en el ahora, porque bueno, ahora tenemos, ya lo advertía, tenemos muchos líos, ¿vale? Tenemos muchos líos y además quizá en estos líos tenemos mucha gente, ¿no? Que está como liderando esos líos, ¿no? Que a veces no tiene ni, bueno, ni idea, ¿no? De muchas cosas. Que esto también puede ser muy, muy peligroso. Y bueno, los principales debates de los feminismos del siglo XXI, como feminismos ahí recogen las distintas corrientes teóricas, ¿vale? Aunque feminismo ya hemos dicho que es la idea, ¿no?, de esa igualdad entre los sexos a nivel social, político y económico. Pues actualmente los principales líos lo tenemos pues en este mapa y en el que va a aparecer después, ¿no? Por un lado, ¿no?, se discute mucho sobre las minorías eróticas, ¿no? Hay pues bueno, un aspecto en donde pues se está discutiendo pues tanto el reconocimiento como la persecución, ¿no? Y a mí pues en este sentido se me ocurre pues bueno, el reconocimiento de los derechos de las personas trans, ¿no? La persecución, ¿no?, de esas personas, ¿no? Quizá pues en España esa persecución pues no es tan evidente como en otros países, pero también es verdad que ahora tenemos pues una corriente feminista, ¿no?, donde las personas trans pues, están pues, bastante estigmatizadas. Y además estigmatizadas desde una visión bastante tradicional de la masculinidad y la feminidad. Es decir, que no es un estigma en cuanto que sean ladrones, ¿no?, que sean enfermos, ¿no? Es decir, que ha cambiado, ¿no?, que ese estigma tiene que ver mucho con la expresión de masculinidad y feminidad. Luego tenemos también esa visión positiva de la diversidad, ¿no?, versus, ¿no?, una visión patologizante de la diversidad. Claro, yo ahí, por poneros un ejemplo distinto, quizá me decantaría por el tema de la pedofilia. Es decir, no todo pedófilo comete una agresión sexual contra un niño o un abuso sexual. ¿Se puede cultivar la pedofilia como una expresión sexual positiva? Pues esto plantearlo, ¿no?, ya nos lleva a muchos pánicos, ¿no? Pero si no hay delito, ¿no?, si hay control, ¿no?, pues bueno, de la conducta, ¿por qué se debería ver negativo?, ¿no? Pues bueno, ahí lo dejo. Y luego pues la visión pues más patológica, ¿no?, de pues quizá de que el pedófilo es un enfermo, ¿no? La visión pues también de que necesita estar controlado, necesita estar encarcelado, ¿no?, simplemente por tener fantasías, ¿no? Y ahí no estoy entrando a cuestiones de conducta. Pero pues bueno, también parece como interesante tenerlo en cuenta. Luego, pues la cuestión de la pornografía, que desde los años 70 o 80, pues esto viene siendo, pues, esto parece que nunca acaba, esto es como Matrix, ¿no? Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, pues esto va, el tema de la pornografía, pues va también como por partes. Es algo que continuamente pues, es un debate que viene apareciendo. Ahora además es un debate que se ha reavivado por todo el tema de OnlyFans, ¿no? Y también del acceso de los menores pues, a Internet, ¿no?, y a contenidos pornográficos, incluso cuando no son los propios menores los que buscan esos contenidos pornográficos, sino que puede aparecer un banner, ¿no?, en un sitio pues, que quizá es para un menor, ¿vale?, pero que en cambio pues, aparece un tipo de publicidad que no está dirigida para ese niño. Y luego pues también está muy presente pues esa idea de que el porno es actualmente la educación sexual de niños, jóvenes, adolescentes, incluso también de personas adultas. De hecho, pues muchas veces ya en consulta pues podemos encontrar, ¿no?, en la consulta sexológica personas cuyo problema es que creen que tienen un problema. Es decir, personas que creen que tienen un problema porque sus expectativas de la sexualidad vienen de las creencias, ¿no?, o de las representaciones que ven en la pornografía. Y cuando su cuerpo no funciona así, cuando su deseo no funciona como aparece en el porno, cuando su placer no se parece, ¿no?, a lo que
a lo que encontramos en este tipo pues, de producción, pues aparecen frustraciones, aparecen inseguridades, aparecen bloqueos o aparecen pues, bueno, una forma quizá bastante insatisfactoria de vivir la sexualidad. Y cuando digo insatisfactoria no me refiero solamente durante, sino en el antes, en el durante y también en el después. Luego, pues también tenemos el tema de la prostitución, donde pues, los feminismos han girado, ¿no?, en torno a dos posturas, la regulación versus la persecución. Claro, en regulación respecto al ejercicio y persecución no solamente de la prostituta, sino también de los clientes. Y luego pues tenemos otro punto de vista, que sería el de la despenalización y la abolición. Ahora tenemos un gobierno pues, que cree que va a abolir la prostitución, pero también lo dijo antes, antes del antes, ¿no? Y esto va pues así, ¿no? Y bueno, esas son quizá pues, las cuestiones pues, principales. Pasamos, por favor. Lola, cuenta con Dime. que son y 23, Sí, 5 minutos largos, 10 minutos. vale, de acuerdo. Venga, pasamos. Otro de los principales debates que tenemos es la gestación por sustitución. ¿Vale? Que, pues bueno, ahí el debate gira explotación sexual versus derechos sexuales y reproductivos. De hecho, pues ahora también pues ha salido recientemente, ¿no?, que la cartera de sanidad pues recoge otra vez la reproducción asistida, ¿no?, a mujeres, ¿no?, lesbianas, ¿no?, incluso personas trans con capacidad para gestar, ¿no? Pero vienen las preguntas y qué hacemos, ¿no?, cuando un hombre quiere ser padre, ¿no?, y no puede ser padre, ¿no?, por una cuestión, pues por una enfermedad, ¿no?, o por otro tipo pues, de problemáticas, ¿no? Y bueno, y luego está el tema del punitivismo, sobre todo en la cuestión de las agresiones sexuales. El feminismo parece, ¿no?, que no tiene muy claro lo que es una política criminal. O incluso quizás si lo tiene claro, no sé si ha reflexionado sobre su modelo de política criminal, porque se parece pues, a modelos que son bastante conservadores y que no tienen en cuenta los derechos humanos de las personas, ¿no? Incluso de aquellas personas que cometen delitos horrorosos, porque el mal existe, ¿no? Pero ¿qué hacemos con este tipo pues, de sujetos más allá del el castigo, ¿no? Y qué condiciones ponemos en ese castigo, ¿vale? Bueno, pasamos. Ahora voy a ir más rápida, porque ya estoy en el tema de educación sexual. Madre mía, me empana. Yo pensaba que iba acelerada y ya he visto que no, que ahora ya me he relajado. Bueno, educación sexual. Claro, ¿cómo definimos educación sexual? Y esta es una de las definiciones con las que más, pues bueno, entro en sintonía. Y bueno, es una intervención pedagógica, no se puede hacer educación sexual en habilidades, ¿no?, y sin considerar una metodología pedagógica, que se basa, ojo, en el conocimiento y en la evidencia científica. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque no se puede hacer educación sexual desde la opinología. Y que esa evidencia, ¿no?, y ese conocimiento científico es decir, la chicha, ¿vale?, el contenido, va sobre la dimensión humana que es la sexualidad, que es una cuestión irrenunciable pues, que tenemos. Se fundamenta, ¿no?, en los saberes de la ciencia sexológica, que como dije anteriormente es multidisciplinar, ¿no?, lo cual es maravilloso, ¿no?, porque ahí tenemos pues, cuestiones, ¿no?, muy diversas, desde pues, antropológicas, filosóficas, pedagógicas, biológicas, fisiológicas. Y luego, pues bueno, yo me decanto por definir sexología desde la ciencia del sexo que sé, ¿no? Porque allí quizá, pues en mi caso, yo sí que incluyo después, ¿no?, desde lo que uno es, luego lo que uno hace, ¿no?, cómo uno desarrolla pues, su erótica, ¿vale? Pues pasamos. El objetivo general, pues, que yo diría de la educación sexual sería conocer, ¿no?, y también pues, valorar la dimensión humana de la sexualidad, así como facilitar pues, herramientas para esa toma de decisiones y que pues, capaciten a las personas para vivir su sexualidad de una forma satisfactoria, digna, autónoma y saludable,
a lo largo de su ciclo vital. Y esto del ciclo vital es muy importante, porque la educación sexual se tiene que hacer, ¿no?, desde la infancia, ¿no?, hasta pues, la parte, ¿no?, pues de los adultos mayores. No me gusta decir vejez ni madurez, me gusta decir adultos mayores, ¿no?, me parece más bonito, ¿no? Yo soy adulto joven todavía, ¿no?, pero están los adultos mayores y la sexualidad tiene que contemplarse, ¿no?, durante todo ese ciclo. Pasamos. Obviamente en ese ciclo lo que encontramos es que hay particularidades, ¿no? Es decir, porque los cambios son diferentes, también las vivencias son distintas y tiene que estar pues adaptada, ¿no?, la educación sexual a la edad madurativa de las personas, ¿no? No se puede, ¿no?, quizá pues hablar de determinadas cosas, ¿no?, en la adolescencia, no tiene sentido después hacerlo en la vida adulta, ¿no? O las cosas que le contamos a los adolescentes a lo mejor no tiene sentido pues planteárselo a un niño de 4 años, ¿no? Entonces, pues son cuestiones pues también que tienen pues un conocimiento de, pues, bueno, del ser humano, ¿no?, de sus diferentes pues etapas. Claro, las dificultades que tenemos ahora mismo en el desarrollo de la educación sexual encontramos en el conservadurismo, ¿no?, que esto también pues, ha vuelto, es decir, si vuelven los debates de la pornografía, de la prostitución, vuelven también otros debates, ¿no?, que son conservadores, ¿no?, desde otros frentes. Ese conservadurismo se vale mucho actualmente de los pánicos morales y también de la desinformación. Pues bueno, hipersexualización, la educación sexual pues a veces se ve como es una forma de hipersexualizar a los niños, de destruir a las familias, ¿no?, de incitar al aborto, de obligar a que la gente se masturbe, ¿no?, o de abolir el género pues más recientemente. Pasamos. Luego también tenemos la gran influencia que en este momento pues, tenemos del paradigma de la salud. De hecho, en las modificaciones que se ha hecho de la Ley de Educación, lo que encontramos es que la forma de entender la educación sexual no se entiende como una forma de cultivar el valor de la sexualidad, sino que se entiende como una cuestión específicamente de salud, ¿no?, que viene pues, muy determinada por dos disciplinas, ¿no?, la medicina sexual y la psicología sexual. Es decir, podríamos decir que la visión sexológica no está incluida, comprendida y tampoco valorada, ¿no?, en esas nuevas modificaciones ¿no?, que encontramos en la ley pues, de educación. Luego encontramos también un reduccionismo de la experiencia sexual. Y lo que encontramos es que se cree que esa experiencia sexual, esa experiencia de lo erótico, es solamente un desempeño, es decir, un comportamiento, ¿no? Y bueno, hay gente que cree que hacer educación sexual es hacer pues follología, ¿no? Esto creo que lo diría Joserra, ¿no? Creo que también así, ¿no? Pero hay, ¿no? Venga, pasamos. La limitación e interrupción de las intervenciones, ¿no?, de educación sexual aprovechando pues bueno, las consecuencias de la pandemia. Esto fue algo que quedó pues, o sea, ¿no?, pues bastante congelado durante pues, los periodos de pandemia, pero en cambio a su vez surgían nuevos pánicos, ¿no? El sexting, ¿no?, como algo peligroso, el aumento del consumo de pornografía, ¿no? Pero en cambio pues nadie estaba haciendo nada en ese aspecto. Y ya no digo que se tuviese pues, que hacer a lo mejor educación online, ¿no?, pero que menos que campañas de sensibilización, ¿no?, que tampoco pues, bueno, se hacían, ¿no? Y bueno, también tenemos en este momento un gran intrusismo pues, profesional. Ya sea porque nuestra disciplina pues, no está regulada, ¿no?, digo así entre comillas, ¿no?, y hay quien pues, lo aprovecha pues, pues, bueno, pues para contar su movida, ¿no?, desde, pues bueno, muchas veces que será desde pues, la buena fe, ¿no? No creo que a veces haya mala intención, pero quizá pues, no es lo más riguroso, ni lo profesional, ni pues, tiene una fundamentación pues, científica. ¿Pasamos? Claro, esto nos lleva a una gran distorsión también del fundamento de la educación sexual. Se usa muchas veces la educación sexual para proteger el orden natural, ¿no? Es decir, hacemos educación sexual para hacer abstinencia. Hacemos educación sexual, ¿no?, también como una cuestión preventiva.
Hacemos educación sexual como un vehículo también para el cambio social, ¿no? Ya sea pues para prevenir el abuso sexual infantil, ya sea pues para también que las personas con diversidad funcional pues conozcan la sexualidad, ya sea para evitar pues la delincuencia. Y claro, en esto lo que no tenemos muchas veces es ese cultivo de la sexualidad, ¿no? Lo cual pues al final parece que hacemos educación sexual, pero que no se están transmitiendo, ¿no?, los valores en los que verdaderamente se fundamenta pues, la educación sexual. ¿Pasamos? Estas eran una de las preguntas, ¿no?, que me hacía Lucía, ¿no?, pues para el debate. Y claro, yo ya he hecho como el mapa general, ¿no?, de lo que tenemos en los feminismos, ¿no?, de lo que tenemos por otro lado en la educación sexual, y ahora voy un poco a desgranar pues estas preguntas, ¿no? Venga, pasamos. Venga, me acelero. Vale, pues esto es un poco mi aportación pues más personal. Claro, yo entiendo la igualdad entre los sexos como un valor, ¿no? Y un valor que cuando hacemos educación sexual nos aporta estrategia y coherencia a la intervención, ¿vale? Porque pues, sacamos esa desigualdad, ¿no?, de las intervenciones. Implica también el reconocimiento de las mujeres como sujetos sexuales y deseantes, lo cual es muy importante hacer esa incidencia ahí, porque el lenguaje del sexo, el discurso sobre la sexualidad había sido pues una competencia masculina, y además muchas veces regulada por instituciones, ¿no?, lideradas por los hombres. Y luego también amplía el análisis del placer y el deseo, es decir, de la experiencia que pueden tener las mujeres a la hora pues, de entender y comprender lo que les gusta o lo que no les gusta, ¿no?, independientemente de si se adecúan o no se adecúan a una normatividad pues, erótica o sexual. Vale, esto también pues, es importante tenerlo en cuenta porque lo que nos hace pensar es que esa experiencia no es universal. Y si no es universal entre las mujeres de una cultura, tampoco lo va a ser entre las mujeres de distintas culturas. ¿Vale? Venga, pasamos. Bueno, luego esta igualdad entre los sexos, ¿no?, que es una de las, ¿no?, de las cuestiones, ¿no?, del feminismo que podemos valorar en positivo, es que pues, presta una mayor atención a las configuraciones sociales, ¿vale?, que organizan la sexualidad y afectan directamente a la vida privada. Pues, por ejemplo, para que me entendáis, ¿no?, la iniciativa sexual, ¿no? Pues venimos, ¿no?, de muchos años donde si una mujer tenía una iniciativa sexual, ¿no?, pues se consideraba una guarra, pues una puta, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues el feminismo lo que nos viene pues, a decir, ¿no?, es que estos roles, ¿no?, son sociales, ¿no?, son construidos, ¿no?, y que una mujer es totalmente libre, ¿no?, de tener esa iniciativa. Pero también, ojo, la cuestión contraria. Un hombre, por tanto, puede asimismo renunciar a tener la iniciativa, ¿no?, o desear que sea ella la que pueda tener una iniciativa. También el feminismo lo que nos obliga es una revisión crítica de lo que se ha considerado tradicionalmente la sexualidad femenina y la sexualidad masculina en la cultura dominante. Y proporciona un nuevo marco para pues bueno, convivir y también relacionarnos entre mujeres y hombres. Es decir, en un nuevo marco que significa tanto en cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo nos valoramos, cómo también disfrutamos. ¿Pasamos? Claro, esto sería lo positivo. Ahora voy a las cuestiones, ¿no?, negativas, ¿no? Este es un poco el análisis. El feminismo nos aporta muchas cosas buenas, ¿no?, pero en esas corrientes también encontramos pues, cuestiones que actualmente son problemáticas y que inciden pues, o influyen en la forma en la que se hace educación sexual. Claro, los sexos, el que uno es, constituye a día de hoy un desafío en la investigación feminista. Y cuando digo investigación, claro, lo que yo encuentro, lo que yo observo, es que hay una gran falta de interés científico por parte de los feminismos, ¿no?, a la hora de investigar el sexo que uno es, ¿no? Hay también una gran falta de reflexión
se funciona muchas veces por emotividad, lo cual pues no permite pues, que tengamos un análisis, ¿no? Que podamos tener un debate, ¿no? Constructivo. Y luego también hay mucho miedo a lo políticamente incorrecto. Claro, cuando uno hace ciencia, claro, no hace ciencia para satisfacer, ¿no? Ideologías, sino hace ciencia pues, o bien para conocer la verdad o para aproximarse pues, a ella. Y como pues, el feminismo viene pues, desde que está pues, cada vez más institucionalizado, ¿no? Pues bueno, tiene una actitud cómoda muchas veces con el poder, pues bueno, esta cuestión pues es muy pertinente tenerla en cuenta. Luego, en el sexo que se hace, pues sigue siendo conflictivo para muchas corrientes feministas, porque vemos que hay una vuelta a la patologización, hay también, pues bueno, un resurgimiento, ¿no? de un puritanismo, ¿no? Que ahora ya no es religioso, ¿no? Sino que es laico. Y también hay una mayor vigilancia social, ¿no? En torno a lo que se considera masculino y femenino, sobre todo en las personas trans, ¿no? O lo que se considera masculino y femenino también en la vivencia de la erótica que puedan hacer pues, determinadas mujeres, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, las prostitutas, ¿no? O pues, las mujeres que deciden gestar libremente pues, para otros, ¿no? Y luego pues encontramos también en pues bueno, se ha revitalizado una guerra de sexos, de enfrentamientos, ¿no? Donde pues, los hombres y las mujeres, en lugar pues, de percibirnos desde esa igualdad, pues nos vemos muchas veces desde una competencia y desde valores, ¿no? Tradicionales de pasividad, ¿no? y agresividad. ¿Pasamos? Bueno, yo creo que así como reflexión, pues bueno, final, no me voy a detener mucho en esto, ¿no? Porque también lo podemos dejar en el debate, ¿vale? Pero yo creo que el problema en el feminismo muchas veces no es el sexo. Es decir, no es el sexo ni que uno es ni que uno hace. Creo que los debates, ¿no? O las cuestiones feministas, ¿no? Sobre el sexo que aparecen en el feminismo tienen una estrecha relación con el poder, ¿vale? Es decir, con cómo ve el poder el feminismo, cómo entiende el poder el feminismo, si lo entiende como una vigilancia, si lo entiende como un control, si entiende el poder también como una forma de empoderamiento. Y yo creo que ahí es, pues bueno, quizá donde deberían, pues no sé cómo expresarlo, como poner una mayor atención, ¿no? Como donde se debería hacer un mayor esfuerzo a nivel pues, reflexivo, a nivel teórico, para entender las concepciones teóricas, pues tanto del poder como también las que son constitutivas del poder, ¿no? Es decir, cómo es el poder y cómo haces tú el poder, ¿no? Para entendernos. ¿Vale? ¿Pasamos? Lo que os decía, una visión instrumentalista del poder y luego pues una visión, ¿no? De acción. Entenderíamos, ¿no? Que quizá en el feminismo pues, conviven estas dos visiones y que dependiendo de dónde nos encontremos, pues ahí habrá un discurso pues, más liberador sobre el sexo o un discurso, ¿no? Más enmarcado, ¿no? Desde el sexo como algo peligroso, ¿no? Como algo sospechoso. ¿Pasamos? ¿Vale? Esto es un poco, pues bueno, un poco remember, ¿no? De las distintas corrientes feministas que podamos encontrar y donde el poder se manifiesta de formas diferentes, ¿no? En el feminismo liberal, pues el poder es un recurso positivo. En el feminismo radical, el poder pues, aparece, ¿no? En términos de relaciones didádicas, ¿no? De dominación y sumisión, es decir, como una dialéctica, ¿no? Entre el amo y el esclavo. En el feminismo pues, socialista, el poder pues, aparece también entre una cosa como una dominación, pero en este caso la lectura es una dominación de clase, ¿no? Y de género. ¿Vale? En el feminismo de la diferencia, pues cuestiona, ¿no? La estructura de poder, ¿no? Porque habla de que lo que se privilegia es lo masculino, y en el feminismo pues, más posmoderno el poder se considera dinámico,
que está en todas partes, ¿no? Que impregna toda interacción social. Entonces, claro, ¿no? Hay una cuestión, ¿no? Donde pues, los sujetos, ¿no? Son disciplinados, ¿no? Que este sería pues, un poco también la visión de Foucault, ¿no? Y quizá pues, también de pensadoras feministas como Butler, o incluso lo podríamos encontrar también en aquellas pensadoras feministas que se denominan interseccionales. ¿Vale? Pasamos. Bueno, y así para acabar, yo me decantaría, ¿no? Entre todas las teorías, ¿no? de poder pues, filosóficas, ¿no? o de las visiones del poder que pueden tener las distintas corrientes feministas, quizá por la de Ann Kuth, ¿no? que es la teoría de la elección racional. ¿no? Entonces hablaba de emotividad. Y yo creo que habría que, cuando hablamos de poder, ¿no? en su relación con el sexo, quizá deberíamos reflexionar sobre, pues bueno, sobre cuáles son las condiciones, ¿no? de ese poder, ¿no? La condición de grupo, la condición del daño, la condición de coacción y la condición de privilegio. Yo creo que es una propuesta teórica que nos permite pues, orientar en los debates, ¿no? y además pues, no caer pues, pues, en el sensacionalismo, ¿no? en lo emotivo o en lo irreflexivo. ¿Pasamos? Vale. Sí, esto lo podemos pasar también. Ahí. Pues igual que tenemos el poder como algo peligroso, ¿no? También en el feminismo tenemos el poder como empoderamiento. Además, el empoderamiento es un concepto, ¿no? que también ha revitalizado el feminismo. Claro, desde el empoderamiento lo que tenemos es un rechazo de la victimización, ¿no? Tenemos también un cuestionamiento de las prescripciones, ¿no? de género, ¿no? Como pues, feminidad, pasividad, debilidad, ¿no? Sensibilidad, ¿no? Masculinidad, pues agresión, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Dureza, acción, ¿no? También en el empoderamiento tenemos una doble perspectiva, tanto la individual como la comunitaria. Hay una valoración de la responsabilidad individual, lo cual es algo bastante importante, ¿no? Pues para no caer en discursos donde se infantiliza a las mujeres. Se reivindica también una denuncia de los abusos, por tanto la mujer sale de este rol de pasividad, y luego hay una mayor apertura para conocer al otro, es decir, porque si yo siento que tengo el poder o que puedo ejercer el poder, ¿no? significa también que me atrevo a tomar decisiones tanto en el espacio público como en el espacio privado. ¿Pasamos? ¿Pasamos? ¿Vale? Esto sería ya pues para finalizar. En este hay un gran cambio de roles, ¿no? de la sociedad actual, ¿vale? Y quizás sí como algunas conclusiones, yo lo que pues, puedo quizá identificar es que ahora mismo las mujeres ya no somos solamente un sujeto político, sino también somos un sujeto erótico. Es decir, que somos capaces de hablar abiertamente de nuestra sexualidad, ¿no? de participar públicamente, ¿no? con un discurso, ¿no? de la sexualidad que no tiene que ver con el peligro, que no tiene que ver tampoco con lo acientífico. También hay un mayor reconocimiento del hombre como un sujeto político, pero también como un sujeto erótico. Y claro, el reconocimiento del hombre como un sujeto erótico, en su caso, conlleva también la reflexión sobre que no siempre tiene el control, ¿no? o que no siempre tiene el poder, ¿no? en esa vivencia. Y luego, pues también tenemos, ¿no? Una gran pregunta, que es si, por ejemplo, con el avance pues, de la tecnología, ¿no? con este cambio de los roles, encontramos también nuevas necesidades y demandas pues, en la educación sexual. ¿no? Y esto lo dejo aquí, ¿no? para el debate, ¿no? Y bueno, y ahora comentamos. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lola. Qué pasada, tenía que haberte cortado hace 5 minutos y no me han salido las, las ganas de cortarte, ni la fuerza. Bueno, pues si queréis lanzaros a alguien, levantáis la mano, si no a mí se me han ocurrido varias cosas, ¿no? que comentarte. No, para No sé cómo me ha salido, si me he dispersado mucho al final, ¿eh? Yo creo que se ha entendido muy bien, ¿no? Lo que a mí Esto, me... Sí, yo por lo menos sí, yo supongo que sí, ¿no? Por ahí dicen que sí, ¿no? ¿Eso es un ok o es una mano levantada? Vale.
excelente, guay, ¿no? Yo sí, te estaba escuchando, Lola, y claro, cuando yo te hacía esas preguntas, que eran un poco trampas para mí, ¿no? Claro, yo te oí hablar de una idea del feminismo como igualdad social entre los sexos, que creo que compartimos y que en este foro compartimos todas o todos. Y te oí además también hablar de esa concepción pues, de Anna Kut, ¿no? Y de otras, o que se está planteando ahora mucho dentro del pensamiento feminista, del poder desde ese poder que funciona, que se otorga, y no como algo, un poder malo, un poder bueno, que en el caso del feminismo, no, muchas tienen ese pozo también de el poder es malo, pero la resistencia o el empoderamiento es bueno, ¿no? Por lo que el poder masculino es malo frente a un poder femenino bueno y demás. Y claro, me ha gustado mucho, ¿no? La intervención y oírlo, pero yo la pregunta sería si de verdad crees que, o sea, si esa es la idea de igualdad que se maneja en ese feminismo institucional que media y que es ahora el precursor de la educación sexual, ¿no? Desde donde se está planteando la educación sexual. Quiero decir, a mí a veces me da la sensación de que al haber sustituido la identidad sexual por una identidad de género, esa igualdad que se pretende ya no es una igualdad entre los sexos, porque se está negando esa diferencia. Claro, es que la forma Partiendo en de la que que no son todos pensamos... los feminismos, ¿eh? Pero, o sea, cuando yo te preguntaba, ¿no? ¿Se puede hacer educación sexual desde ese feminismo que es el que está recogido en las leyes, ¿no? De hecho, si crees que en esas leyes, en todas las leyes que aparece esa perspectiva de género, realmente lo que se está manejando es esta idea de género, es esta idea de feminismo como igualdad entre sujetos sexuados y es esa idea de poder como el poder que está y que manejamos todas y todos y no esa visión dicotómica malo-bueno del poder, ¿no? Claro, es que la forma en la que pensamos en el poder o la que pensamos sobre el poder sirve para reforzar y reproducir en estructuras y relaciones de poder, ¿no? Pero a su vez, alternativamente, pues puede desafiarlas, ¿no? O subvertirlas. Claro, cuando pensamos en el poder, y ahora me voy pues quizá pues, a esta cuestión pues, más metodológica, ¿no? Más científica, sobre todo pues, porque si queremos hacer educación sexual científica me parece como pertinente, ¿no? Ahora encontramos que muchos estudios, ¿no? ¿no? Y además, incluso institucionalmente, hay un predominio, ¿no? de la visión de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, claro, la visión de la perspectiva de género puede ser una metodología pues, útil, ¿no? En muchos casos, pero puede ser totalmente inútil, ¿no? Y en muchos casos totalmente sesgada a la hora de analizar un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿no? Solamente a las chicas, ¿no? Si sufren violencia psicológica, pues solamente te van a responder las chicas, ¿no? ¿No? Que estos, por ejemplo, los estudios que tenemos del Ministerio, pues en este caso de Igualdad, como solamente se pregunta a las chicas, pues solamente tenemos, ¿no? Los resultados de las chicas. En cambio, cuando tú vas pues, a revistas, ¿no? Académicas, ¿no? Pues ya sea de psicología, ¿no? Pues ya sea pues, pues bueno, pues sobre todo psicología social, ¿no? O psicología, pues bueno, cognitiva incluso, ¿no? Lo que encontramos, ¿no? O forense, ¿no? Encontramos, se me ocurre, pues bueno, la victimología del desarrollo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hablamos de violencia psicológica, pues la parte victimológica tiene que estar, y desde la perspectiva de la victimología del desarrollo, lo que encontramos son resultados de unos y otros, lo cual nos acerca mucho más, ¿no? al fenómeno, ¿no? De la violencia psicológica entre los sexos, es decir, nos crea un mapa mucho más global, ¿no? Y claro, ¿esto de qué depende? De la utilidad que se le quiera dar. Si yo le quiero dar una utilidad ideológica, pues me voy a ir solamente a la perspectiva de género, porque esto es lo que a mí ahora mismo me está dando un rédito partidista, ya no te digo ni político, sino partidista. O todo lo contrario, si yo creo, ¿no? En que este fenómeno tiene que ser analizado porque de esto depende, ¿no? Que se mejore la convivencia, ¿no? Y la relación entre unos y otras, ¿no? O entre unas y otros, ¿no? Le voy a dar una validez, ¿no? Que no sea sesgada. Entonces, esa es un poco la trampa, ¿no? De cómo se utiliza el poder, tanto para reproducir como para subvertir. Porque yo puedo estar perfectamente en una institución y optar, ¿no? Por una visión del poder que no sea contra el otro, ¿no? Sino que integre al otro, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estaba pensando como en preguntarte sobre la reformulación de lo que es poder, ¿no? Claro, Pero bueno, reformulación pero sí, ya has hablado como sobre ello. Entonces, bueno, aquí hay una preguntita que te la lanzo, que Vale. es de Kate, es que veo el nombre cortado, que comenta que cuando insistimos en que la igualdad es un valor, no corremos el peligro de transmitir indirectamente que la diferencia es un contravalor. Claro, yo no creo que la igualdad sea semejanza, ¿no? No creo que la igualdad tenga que ver exactamente con la equidad, con ser clones, ¿no? Creo que es una igualdad más de cómo nos tratamos, de cómo nos percibimos, ¿no? En- y entonces, claro, a mí en esa igualdad no me viene nunca como invalidada o me parece sospechosa la diferencia. Creo que son dos paradigmas que pueden convivir. En mi caso, ¿no? Tal y como yo lo veo, y que además permiten el diálogo. Aquí hay otra pregunta, Yo Lola. quería- Vale, vale, dime. Ay, no escucho. Bueno, hay una Ahora, una pregunta Mm, de Iván García. mm. ¿Por qué crees que han surgido luchas entre distintas concepciones del feminismo y qué piensas del embrismo? Vale, yo creo que a ver, del embrismo, la verdad, yo entiendo el embrismo como un mujerismo muchas veces, ¿no? Como un ginocentrismo por ahí, ¿no? Como esa superioridad femenina, pero no creo que exista ahora mismo un sistema embrista estructurado, no lo creo, creo que hay gente que puede tener ideas, pero no existe como quizá esa organización, ¿no? Pues no sé, como grande, ¿no? Creo que es algo más aislado. Lo que pasa es que también es muy útil, ¿no? Institucionalmente para algunos posicionamientos, ¿no? O para algunos partidos, ¿no? De hacer la anécdota, ¿no? Convertirlo en una generalidad, ¿no? O convertir la anécdota en lo más influyente, ¿no? O la anécdota en el retrato, ¿no? Y yo creo que a nivel de como los distintos feminismos, ¿no? Pues las confrontaciones, ¿no? Las corrientes, pues creo que tiene mucho que ver con el proteccionismo a la mujer, ¿no? Porque al final tenemos personas, ¿no? Que consideran que la mujer pues tiene que estar siempre protegida, ¿no? O hay que tener una sensibilidad especial, ¿no? Hacia ella, ¿no? Y esto lo tenemos en el feminismo, por ejemplo, el feminismo de la diferencia, ¿no? O en el feminismo cultural, incluso en el feminismo postestructuralista, ¿no? También lo encajaría ahí. Y luego quizá tenemos otras corrientes, ¿no? Donde pues o sea, señalan mucho, ¿no? Insisten mucho en la autonomía de las mujeres y hacen una mayor, pues bueno, insistencia en la responsabilidad individual. Es decir, le otorgan una mayor cuestión activa, ¿no? Y creo que son diferentes formas pues bueno, de percibir al fin y al cabo el sujeto, ya no solamente el sujeto mujer, ¿no? Sino en este caso, pues el sujeto. Sé que hay una persona que no puede levantar la manita, pero quiere intervenir. Es Erea. A ver si puede hablar. Erea, quítate Es que lo quito, pero no sé si me oís. Sí, sí te oímos. Ahora, Bajito, vale. pero te oímos. Vale, me acercaré. Es que antes estaba, bueno, no me funciona bien el ordenador, nada. Nada, que bueno, que me ha gustado mucho la ponencia en primer lugar. Luego quería Muchas comentar gracias. varias cosas que me llamaron la atención. Una, la parte de lo que comentabas al principio del lenguaje nuevo que ha aportado el feminismo, que yo sí que creo que por una parte ha aportado cosas nuevas o nuevos puntos de vista de algunas situaciones o de un enfoque eso más cultural o más social de lo que venía sucediendo. Pero por otra parte también nos está como, o yo tengo la sensación de que muchas veces nos está como poniendo trabas o creando como incongruencias entre mismos conceptos. Sin ir más lejos, el tema del sexo que se es y hablar de identidad de género, cuando entendemos que el género es un constructo social, que es algo aprendido y que entonces como que está dando pie a que
ciertos discursos transfobos que niegan la identidad sexual de las personas trans se vean apoyadas en identidad de género y por lo tanto género es aprendido, género es construido y por lo tanto esa identidad se ha formado a raíz de lo que han aprendido y no de lo que realmente son. ¿No? Un poco asociando todo este tema de los genitales. Y luego también otra cosa que me llamó la atención, que fue todo el tema, bueno, evidentemente todo este tema de puritanismo, de victimismo, de infantilización, que a menudo vivimos las mujeres en relación a nuestra vivencia de la erótica y en concreto pues en el trabajo sexual y en toda esta idea de consentimiento como unida a la idea del deseo, de la atracción y demás. Y cómo también se está haciendo de alguna forma situar aquí, pues llevar a cabo ciertas prácticas eróticas en base a esta idea de consentimiento unida a todos estos conceptos y no se está poniendo el foco igual en otras situaciones como pueden ser, pues yo mantengo relaciones eróticas en este momento porque quiero ser madre, ¿no? Y no tengo un deseo o no siento una atracción en ese momento concreto y demás, pero sí que está como uniendo una y otra vez en plan toda esa misma idea de infantilización y de dudar del deseo. O sea, yo he llegado a escuchar en relación al aspecto del momento de la manada, de la violación de la manada y demás, claro, es que cómo va a desear acostarse con 5 tíos. Es como, no, a ver, en este caso no lo deseaba, pero puede haber otras personas que sí, ¿no? O sea, no es el hecho de que sean 5 tíos y de que socialmente pueda existir una relación de poder, como estabais comentando y demás, que no lo vaya a desear, sino pues que cada persona dirá. Y entonces al final estamos como pasando de un empodérate, pero no demasiado, ¿no? Es como, vale, sí, salid, tomad la iniciativa, no sé qué, no sé cuánto, pero dentro de lo que está bien visto, dentro de las ideas de hacerse respetar, que seguimos arrastrando ahí, que yo sigo escuchando a día de mogollón, es que tenemos que hacernos respetar las mujeres, ¿no? Porque si no, es como, ostras, ¿vale? Y hacerme respetar es ajustarme a tu idea de erótica o de mi propia vida y no a la mía. O sea, es como eso, nada. Claro, y luego, por eso decía, ¿no? Esta adecuación de las mujeres, ¿no? En una normatividad, ¿no? Porque es una normatividad que el propio feminismo, ¿no? Como refuerza, ¿no? Y que además refuerza desde una cuestión, no desde el empoderamiento, ¿no? Sino es una visión del poder como meta, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de empoderamiento, ¿no? A nivel de la sexualidad, ahí el poder aparece más como una potencialidad, ¿no? Como algo que puedo cultivar, como algo en donde puedo además actuar más allá de medios para fines, ¿no? Sino como una exploración, como un descubrimiento. Hay una pregunta, hay otra manita de purificación. Hola, tengo la garganta escarallada, lo siento, que no sé ni si porque le tengo ahí como... bueno, buenos días. Nada, me ha encantado lo que he estado escuchando hasta ahora. No he podido conectarme al inicio porque no sé qué me pasó con el ordenador, pero bueno, creo que esto luego nos diréis dónde queda grabado para poder ver, ¿no? He estado solamente en las 2 últimas charlas o ponencias, como le queramos llamar. Esto, pero a raíz de lo que estamos comentando, vamos a ver, yo parto de, no sé, mi percepción de no pertenencia, ¿no? A toda ideología y sin embargo simpatizante de muchas, ¿no? Entonces, cuando estabais hablando de si se puede hacer educación sexual desde el feminismo, a ver si yo he entendido, Lola, que ya te digo que es que estoy de acuerdo y me ha encantado tu charla, pero tal vez haya yo interpretado mal, como que si es bueno o no hacerlo desde una perspectiva de género, ¿no? Creí entender esto, ¿no? Entonces yo, que parto que la perspectiva de género siempre me parece interesante, ¿no? Para tener en cuenta las diferencias vividas, sentidas, ¿no? Tanto por hombres y mujeres, por decirlo hasta el momento, ¿no? Ese binarismo, por no incluir más, pues eso, porque se ha sido socializado, entonces si yo con 60 he sido socializada así, siendo ya una niña rara, pues no quiero pensar, bueno, en personas mucho más adultas que yo, ¿no? Entonces,
creo que deconstruir, que yo soy muy de deconstruir, ¿no? Es desde esa perspectiva de género para poder avanzar en igualdad, ¿no? No es interesante, o sea, es que a mí me parece interesante, claro, depende cómo sea la perspectiva de género, porque quiero decir que ahí se echa de todo, igual que en feminismo hay muchas maneras de aplicarla, ¿no? Pero si se aplica realmente con una deconstrucción total, ¿no? De ese binarismo que se hizo hasta ahora en la sociedad, yo, desde mi punto de vista, me parece súper interesante, porque yo que parto desde la sexología con Ifigenia, mi primera formación, ¿no? Cuando era joven, pero yo trabajo en violencia de género y tanto en programas con hombres como con mujeres, ¿no? Y me parece como que si no tengo en cuenta esa perspectiva de género, como que no podría avanzar porque me fallaría una base. Vuelvo a repetir que a lo mejor no he entendido bien lo que tú planteabas en este tema, con respeto a si se podría educar desde una perspectiva de género o de feminismo que habéis hablado, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de feminismos y todos estos que están colocados en el poder o aquellos que se empoderan en su propio grupo o ideología, O sea... El otro día me pasó una cosa curiosa, estaba dando unos talleres de educación sexual en un pueblo perdido de Murcia, que aunque no lo parezca, en Murcia se hace educación sexual, ¿no? Esto no es un titular, Esto en Murcia se hace educación sexual, pero sí se hace. Y estaba en una clase, me he acordado ahora con tu pregunta, porque tenía un alumno que me decía, ¿por qué no hablamos más de género? ¿No? Y ya hemos hablado de género. Y yo le dije, bueno, a ver, es que yo hago educación sexual, ¿no? Y ya hemos hablado de género, pero vamos a hablar de educación sexual, ¿no? Y como que salía, pero es que yo creo que hablamos más de género, me estaba como muy puesta en movimiento trans, ¿no? O sea, como en movimiento activismo, ¿no? Además, como en un lenguaje que a veces a mí me parecía, espero que nadie se ofenda, pero era un lenguaje que yo decía, me dicen que está en una secta y me lo creo, ¿vale? Porque era todo muy dogmático, todo muy tal. Claro, yo creo que la perspectiva de género, claro, viene mucho del constructivismo social, ¿no? Y yo creo que el constructivismo social es útil para algunas cosas, ¿no? Pero puede ser completamente inútil si se piensa, ¿no? Que es la única metodología válida, ¿no? Porque el constructivismo social nos ayuda, pues, por ejemplo, a, pues bueno, a analizar o a reflexionar, ¿no? De la forma en la que los profesionales, ¿no? O los científicos incluso han estudiado determinados conceptos, ¿no? Categorías y bueno, y realidades al fin y al cabo. También nos ayuda pues a reflexionar sobre cómo esos conceptos y categorías varían, ¿no? en el devenir o en el transcurso pues histórico o en las diversas culturas. Porque luego que además nos ayuda pues también a ver la utilidad que pueden tener determinados conceptos, ¿no? Pues en determinadas instituciones, ¿no? O en determinados pues, momentos políticos. Y hasta ahí me parece útil. Por ejemplo, esa visión, ¿no? De las mujeres, ¿no? Es decir, la perspectiva de género, ¿no? Cuando no estaba pues, integrada, pues no teníamos muchas veces la experiencia de las mujeres, ¿no? La cuestión es que ahora la perspectiva de género se usa para invalidar otro tipo de metodologías u otro tipo de perspectivas, ¿no? O se cree que lo único válido y la única verdad, ¿no? Es la perspectiva de género. Por eso decía que yo creo que pues, cuando se hace en algún estudio metodológico con la perspectiva de género está bien, no significa que las conclusiones, ¿no? O los resultados sean inútiles o no sean válidos, pero quizá es una forma parcial, ¿no? De analizar un fenómeno, ¿no? Si necesitamos integrar, ¿no? Integrar pues, formas de investigación, ¿no? Al menos para hacer ese acercamiento, pero no considero tampoco que se tenga que demonizar, ¿no? Ni pensar que es inútil, ¿no? Pero sí que quizá ahora mismo hay como una extralimitación, ¿no? Se le quiere llevar a un punto, ¿no? Que todo lo que se consiga con perspectiva de género es la única verdad, ¿no? Se está convirtiendo como en un discurso muy, muy dominante, muy hegemónico. Entonces, si tú planteas una cuestión distinta o haces alguna crítica, ¿no? Te conviertes como en alguien poco comprometido con el feminismo, ¿no? Poco comprometido con la igualdad, que no eres de mi rollo, ¿no? Eres de los otros, ¿no? Y esto es el uso institucional, ¿no? O partidista, ¿no? Que
que se está pues haciendo, además de diferentes frentes, ¿no? Porque quien usa la perspectiva de género lo presenta como única verdad, ¿no? Y quien ignora la perspectiva de género no dice que es totalmente inútil, que es como, vamos a ver, ni la cosa ni la otra. No sé No, si yo se lo he pretendo, explicado mejor. sí, sí, no, yo era aclarar eso porque yo desde mi punto de vista está claro, yo sí, o sea, a mí me han expulsado de algunas, digamos, foros feministas, ¿no? Por no ir en esa línea, pero yo creo, o sea, lo que quería aclarar, que yo creo que suma, que no tiene por qué restar Claro. ni hacerlo de un lado ni del otro, o sea, tiene que sumar. Yo creo, lo que sí echo de menos es eso, que muchas, digamos, líneas feministas o agrupaciones o ideologías o gente que está muy cerca del poder, pues que tenga, que no sé si es su zona de confort o porque no quieren perder ese poder y no quieren acercarse a otros aprendizajes, a ver cómo Pero piensa es otra muy gente, que eso cómodo me porque pasa a mí encaja con con lo gente, ¿no? políticamente correcto, ¿no? Y como pues cuando hacemos educación sexual, pues debemos, ¿no? Debemos y tenemos que tener esa fundamentación pues científica, ¿no? Además multidisciplinar, ¿no? Por eso digo que el constructivismo también puede ser muy importante, ¿no? En esa multidisciplina, ¿no? Pero como pues cuesta mucho, ¿no? Pues ir, ¿no? En cuestiones que puedan ser más polémicas o más críticas, pues hay una gran comodidad. Y luego que es perspectiva de género, no perspectiva de las mujeres, ¿no? Aquí hemos puesto el ejemplo No, de las claro, mujeres, pero no, podríamos ver no. la perspectiva de género aplicada a la violencia, ¿no? Contra los hombres. Y a lo mejor ahí encontramos, ¿no? Que quien más sufre violencia a nivel general son los hombres y además por parte de otros hombres, ¿no? Con lo cual, pues nos hace reflexionar sobre la relación que pueden tener los hombres a nivel general con la violencia o la masculinidad, pues con la violencia. ¿No? Y a lo mejor, pues si lo vemos con las mujeres, vemos otra cosa, que las mujeres usan otros métodos criminales, por ejemplo, ¿no? Pero que no es, género no es igual a mujer, ¿no? Que esto también cuesta Claro. mucho ahora mismo entenderlo. Mira, hay varias preguntas que voy a intentar sintetizar en una porque se nos va el tiempo, pero van un poquito en la misma dirección, ¿no? Que es como la inversión de cambio de roles, ¿no? O el mantenimiento a través de la inversión de cambio de roles de eso, de seguir validando lo mismo, ¿no? Plantea, no sé si era Sandra o quién, si para descriminalizar a los varones hay como una pauta de feminizar y después Kate, ay, perdona, que no sé nunca si diré tu nombre bien, sí que plantea, por ejemplo, estas cosas de estas actividades que se hacen siempre de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Y comenta que si no es volver a reforzar ciertos roles o ciertos ámbitos como los valiosos frente a otros que sean asistenciales, cuidados o cosas así, ¿no? O sea, había una tercera que iba en esa línea también. Claro, yo creo que al igual que, ¿cómo decirlo?, que se fomenta como la presencia de las mujeres, ¿no?, en determinadas carreras, ¿no?, pues en este caso científicas o tecnológicas, porque sí que tenemos estudios, ¿no?, que nos hablan de la influencia de los estereotipos, ¿no?, a la hora de la elección de las carreras, pero nos hablan de que hay más factores, ojo, ¿no?, que esto también es importante tenerlo en cuenta, que no solamente inciden, ¿no?, o influencian los estereotipos de género, pero que también pueden incidir, ¿no?, la falta de información sobre las salidas, ¿no?, profesionales que tienen este tipo de carreras, ¿no?, que esto también es muy sesgado, que podemos hablar de la influencia de los estereotipos de género, pero también hay más cosas, no solamente pues eso. La cuestión es que si como remas por un lado, también tienes que remar al otro. Me refiero, si tú quieres que haya una mayor presencia de las mujeres en ciencia, ¿no?, a lo mejor también te tienes que plantear que haya más presencia de varones en educación, ¿no? Entonces, si queremos ese paradigma, ¿no?, de la igualdad, hacerlo súper bien, coherente, congruente, ¿no? Pues a lo mejor también tienes que sacar campañas, ¿no?, para que los chicos, ¿no?, hagan educación, ¿no?, en lugar de campañas donde el hombre solamente tiene una visión negativa, ¿no? Pero como las cuestiones institucionales ahora mismo en esto es una cuestión más de hacer cosas de mujeres o cosas para mujeres, no cosas en favor, ¿no?, o para potenciar la igualdad, yo creo que es la aporía a la que estamos llegando y también en lo que está haciendo que haya muchas reacciones, tanto reacciones conservadoras como reacciones también más críticas que apuntaba pues Lucía pues al principio.
Claro, yo optaría por hacer, a ver, yo diría, pues bueno, pues si hacemos igualdad, hacemos las dos cosas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención ahora, perdona María. No, eso lo estaba pensando de los roles. Dime, perdona. Que igual tiene que ver más con revalorizar las tareas, las funciones y las profesiones que con promocionar una orientación, ¿no? Claro, eso también sería otro punto de vista, ¿no? De decir, pues vamos a revalorizar lo que tradicionalmente pues, ha tenido una pues, visión, ¿no? O más presencia femenina, ¿vale? Pero ojo, porque esto también luego tiene su intríngulis, me refiero, yo trabajo como autónoma, ¿no? Les pongo un ejemplo personal. Yo cuando tengo que explicar, ¿no? Lo que es hacer un proyecto y lo que implica pues un proyecto desde la parte de diagnóstico, porque, hombre, si haces un proyecto de intervención tendrás que barajar, ¿no? Datos científicos, ¿no? Porque si no, pues vaya mierda vas a hacer, ¿no? En fase de diagnóstico, ¿no? Haces tu proyecto, ¿no? Tu intervención, eliges tu metodología, eliges tu evaluación, ¿no? Tu registro luego de los datos, conclusiones, informe final, memoria, ¿no? Y lo presupuestas. Es que es muy caro, ¿no? Y es como, bueno, ostras, te estoy haciendo educación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No valoras, ¿no? El trabajo que han hecho las mujeres, ¿no? En educación o en intervención social, ¿no? Porque parece que solamente se puede pagar bien, ¿no? Lo informático, lo tecnológico, ¿no? Entonces, ojo también con esto, porque ese no, muchas veces yo lo recibo, ¿no? De instituciones que se suponen que están sensibilizadas, ¿vale? No digo todas, trabajo con mucha gente y es encantadora, pero que eso me llama también la atención, porque parece que esa reflexión, ¿no? De revalorizar el trabajo de las mujeres no llega, ¿no? Se queda en un eslogan, ¿no? Y en la práctica se sigue pues luego valorando otro tipo de competencias. Se oye mucha gente por ahí. Pero, sí, puedo... Bueno, iba a comentar otra cosa, ¿no? Pero plantea José Ran el chat y me parece que es un poco el fondo. Muchas gracias, José Ran, por estas... Dice, el género nació siendo un error sexológico y ha crecido siendo un empecinamiento feminista. Sí. Me parece algo a tener en cuenta. Y yo retomando esto de la educación y cómo esas campañas, ¿no? Por ejemplo, lo del Día de la Mujer en la Ciencia, es que me ha venido a la cabeza cuando he visto la pregunta de Inma y luego escuchándoos. Yo hace el curso pasado, por esta, no sé, bueno, cuando se acercaba la semana hasta la mujer científica, mi hija de 5 años entonces me preguntó si no había hombres científicos. Claro, quiero decir, cuando nos trasladamos esto, ¿no? Y nosotras podemos discutir aquí, podemos entender por qué puede ser necesario. Yo sí que creo, muy en la línea de Maya Pérez Orozco, que es que la puesta en valor de lo tradicionalmente femenino, de la educación, del cuidado, de tal, supondría una quiebra del capitalismo, ¿no? Entonces, también ese feminismo hegemónico no puede soltar las herramientas capitalistas, no puede soltar ese poder. O sea, eso, bueno, quedaría como para alargar demasiado más el debate, que ya nos estamos saliendo de hora, ¿no? Pero vamos a dar paso a la presidenta. No, por favor, María. ¿Perdón? Me dejas terminar, disculpa. Bueno, ya no, me he perdido un poco el hilo, ahora doy paso a Susana, la tengo aquí. O sea pero a lo que iba era que cuando eso se traslada a la educación y a esa supuesta educación en igualdad, ese tipo de fórmulas que son muy políticamente correctas, por supuesto, y que es el incidir en campañas y tal, lo que está generando, ¿no? Para una generación a la que supone que estamos educando y en vez de educar le estamos trasladando nuestra... O sea, yo me vi obligada a explicarle a mi hija que es que hasta hace muy poco una mujer no podía acceder a estudios. O sea, al final le arrastro mi mochila de lo que venimos a esa generación futura que realmente tiene la oportunidad, y creo que en gran parte, o en mucha parte, gracias a esa incursión del género en lo hegemónico, en el poder y demás, con todos los líos que nos han metido también, pero desde luego, no, si no llega a ser por eso, pues creo que hay cosas que no estarían pasando actualmente, pero yo me veo explicándole a Jara que es que eso viene de ahí, ¿no? O cuando de pronto en un cuento termina diciendo, pues un cuento que tenemos en casa, ¿no? Y al final la princesa se casa con otra princesa y fueron felices y comieron perdices y a su madre se desmaya, ¿no? Acaba el cuento diciendo, la madre le dio un tarantán y se desmaya. Entonces yo me veo explicándole también que es que hasta hace muy poco las mujeres, o sea, veo arrastrando todo aquello que se supone que queríamos evitar, ¿no? O sea, como aterrizando un poco en lo que sería esa educación, decir, es que al final
nuestra propia mochila, nuestra lucha, ¿no? Feminista, lo estamos trasladando a esa generación futura con este tipo de acciones, por ejemplo, ¿no? Con esas campañas de la mujer de la niña y la ciencia, ese trabajar por narices el 8 de marzo en el colegio. Pues a lo mejor el colegio no es el ámbito para hablar, o sea, vamos a educar en igualdad social, vamos a educar, bueno, yo creo que en diversidad, ¿no? Vamos a educar en diferencia y diversidad sexual, pero a lo mejor ese no es el espacio, ¿no? De llevarnos estas cosas. Y ahora sí que, como no tampoco, por no alargarnos, le doy paso a Susana, ¿no? Que tiene la mano alzada y me tatúo, me voy a tatuar esa palabra de... Perdona, que te apago yo el micro, Susana. Hola, ¿se me oye? Si te oyes por el mío, un segundo, es que no... ¡Ay! Discúlpame, que no sé cómo... ¿Por qué no me sale aquí la pantalla? Ahora, vale. Vale, hola. Bueno, es que he levantado la mano hace mucho rato y creo que ya ha quedado obsoleto lo que iba a decir. Desde luego lo que estamos viendo es que es un temazo interesantísimo, que hay mogollón de preguntas, ganas de intervenir, que no nos da tiempo, que seguramente tendremos que alargarnos en otra ocasión a abordar este tema casi con unas jornadas completas, ¿no? Yo lo que quería comentar antes es que justo cuando se habla de igualdad, resulta que una de las mejores herramientas que tenemos en la sexología es justo hablar de las diferencias. Es lo que más nos está sirviendo para mejorar en las relaciones entre los sexos, para hacer educación sexual y para avanzar en esta igualdad de derechos, digamos, ¿no? Y no sé si nos da tiempo a mucho más o ya tenemos que cerrar porque vamos fuera de hora. Estamos fuera de hora. Estamos fuera de hora. O sea que igual ya vamos despidiéndonos y a las 4 retomamos, nos vamos a comer, a descansar un poquito y pues nada, hasta luego. Hasta luego y Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a las dos, también a ti, Luco. Yo decía que gracias, Lola, que tenías que Gracias, chicas. y nos vemos a la tarde.